Capítulo 4. Conoce las estaciones de Glakma. Hola, Carmeca. Hola, Adolfo. ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto. Pues vamos a seguir contándoles cosas a nuestros pequeños expedicionarios, ¿te parece? Sí. Venga, vamos a ello. La última vez les hablamos de todo el drenaje, todo en el interior de los glaciares, todo ese hielo que se funde. Y habíamos visto, les enseñamos cuevas, conductos, cómo circula todo ese agua por el interior y les enseñamos también cómo salía fuera del glaciar. Como nosotros lo que queremos medir es el hielo fundido, es lo que tenemos que medir todo ese agua que está saliendo en el frente del glaciar. Tarea complicada la de hoy para explicarles el trabajo a nuestros pequeños expedicionarios. Espero que hayan aprendido que cuando el hielo está fundido es agua. Eso seguro que lo han aprendido. Vale. Tienen la mente muy despierta. Para medir ese agua, lo que tenemos que hacer, porque nos gusta hacer las cosas bien, no podemos hacer una medición un día o 3 o 4 veces en el año. A nosotros, que buscamos esa información que nos da la naturaleza y que si no medimos en el momento en el que ocurre, ese dato ya no lo podemos volver a tener porque pasa, lo perdemos. Y la naturaleza tenemos que conocerla porque en la naturaleza nos ofrece la oportunidad de vivir en ella. Entonces, lo que hacemos es dejar unas, les llamamos sondas, son sondas de medición, son aparatos que van a estar midiendo una serie de datos, una serie de información que aporta esos ríos que salen del frente del glaciar. Vamos a ver qué son esos datos y cómo trabajamos de esa manera. En primer lugar, hemos visto cómo todas esas salidas que hay en los frentes de los glaciares pues salen en diferentes puntos. Por ejemplo, imaginémonos un glaciar, se termina el hielo y en el frente del glaciar imaginémonos que hay 5 riachuelos, como los 5 dedos de la mano. Claro, el agua que viene de cada uno de ellos es agua de nuestro hielo fundido que queremos medir. Si queremos medir en este glaciar, entonces tendríamos que poner un aparato de esos en cada uno de estos ríos. No, es muy caro. No podemos hacer ese trabajo. ¿Qué buscamos entonces? Glaciares en los cuales todos los ríos, que son más de 5 habitualmente, son numerosos ríos, unos más grandes, unos más pequeños, las salidas de agua. Buscamos que todas esas salidas de agua del frente del glaciar se junten en un único río antes de llegar al mar. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Claro. Esto es una salida de drenaje del glaciar, pero ocurre por debajo. Sí, por debajo del nivel del mar, a través de esa cueva del Criocars, que ya conocéis. Y en esta otra ocurre lo mismo. Hay drenaje del glaciar, pero fijaros, no lo podemos medir. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto agua está saliendo del glaciar ahí? No lo sabemos. Y algo más camuflado aquí, pero con una pista, es lo mismo. Es ese indicio del color rojizo, por el material que lleva el agua, pero sale por el fondo. En este caso, sí que la vemos. Sale a través de esa cascada, pero vaya, ahí tampoco podemos llegar a medir. Esto se empieza a complicar. Aquí está nuestro glaciar, el Australovenbrein, en Svalbard. Todo el agua del glaciar de fusión sale por este río, pasa por ese cañón de caliza antes de desembocar en el mar. Ahí sí que podemos instalar nuestras estaciones, nuestros equipos de medición y medir
cuánto hielo se funde. Esos aparatos de medición tienen que quedar fijas, si no se las lleva el río. Y además no se pueden mover, ni siquiera 1 milímetro. ¿Sabéis lo que es 1 milímetro? Ni siquiera 1 milímetro se puede mover, porque nos daría números falsos a la hora de tomar las mediciones. Y hablamos de que queremos medir muy bien. Entonces tenemos que buscar, además de que todo ese agua del frente del glaciar se junte en un solo río, tenemos que buscar en ese río, antes de que llegue al mar, un sitio donde poder anclar nuestros equipos, fijarlos. ¿Cómo lo conseguimos en la naturaleza? Solamente si encontramos algo de roca en ese trayecto. Y aquí, donde os estamos enseñando a medir, en Svalbard, en el Ártico, hemos encontrado un glaciar, por eso lo seleccionó Adolfo, perfecto para ello, porque ese río, antes de desembocar en el mar, atraviesa un cañón de calizas. Perfecto sitio para fijar nuestros equipos. Y realmente es una suerte que Adolfo hubiera encontrado este glaciar. ¿Por qué? Porque esto de encontrar un cañón así de roca no es fácil. Fijaros, cuando el glaciar se va retirando, y sabemos ya que se va retirando porque en general están perdiendo la masa de hielo y los glaciares se van haciendo cada vez más pequeños, entonces si antes el glaciar llegaba al mar, ahora va perdiendo hielo y cada vez va a estar más lejos del mar. Este terreno que nos queda aquí, y veíamos el otro día cómo se va cubriendo de tundra, aunque ahora ya por el efecto del aumento de la temperatura veíamos que había gramíneas, hierbas, pues el suelo que tenemos ahí se llama, a ver si aprendéis esta palabra, se llama sandur. Y el sandur es, ¿cómo les puedo explicar? Como si fueran unas arenas movedizas. No te llegas a hundir, pero no es el suelo al que estáis acostumbrados cuando salís aquí al campo. Te hundes un poco, hay mucho canto rodado, mucha piedra redonda, de arrastre del río, de arrastre del glaciar, y entonces es un terreno muy inestable. En general, por eso, no es tan fácil encontrar glaciares donde todas esas salidas se junten en un río y ese río pase por un sitio, un lecho de roca. Y ya con todos esos ingredientes es como hacer un bizcocho, ¿no? No, lo que tenemos que hacer es instalar nuestro equipo de medición, nuestro aparato, que nos es muy caro y tenemos que cuidarlo bien. Bueno, tenemos que buscar una zona en el río para fijarlo, que también hay que observar mucho, y hacer una instalación fija, que no se mueva, que quede ahí año tras año, porque estos aparatos se van a quedar ahí midiendo año tras año tras año hasta que le duren las baterías. Y las baterías, fijaros, le duran 8 años. Nos van a estar dando información durante 8 años. Luego habrá que cambiarlo, ya veremos eso. Y sabéis, cada hora estamos midiendo todas las estaciones que nosotros tenemos en el Polo Norte y en el Polo Sur. Cada hora nos están dando uno de esos datos que vamos a tomar del río, de ese agua que es hielo fundido. Esa es la desembocadura de nuestro río. Y el terreno es el sandur, que ya conocéis. Veis que es muy inestable. Por eso el río hace tantos meandros y cambia mucho el cauce de unos años para otros y en el mismo año incluso. Vamos a instalar una de esas estaciones. Es septiembre, porque aquí ya la temperatura ha bajado, las primeras nieves han empezado a caer. Ahí estamos, con el material preparado para la instalación. Una de las sondas más sencillas que instalamos. Como tiene que quedar fija, la sujetamos a esa barra metálica, que va bien afilada. Y justamente es esa barra metálica la que podemos nosotros fijar y anclar a la roca que encontremos ahí.
en el río. Terminamos la instalación sujetando bien el cable que une la sonda de la parte que queda sumergida en el agua con el lector que queda en la superficie donde trabajaremos con el ordenador. Y una vez hecha la instalación, perfecta, satisfacción por el trabajo bien hecho. Y claro, hay que explicarles que aunque esos aparatos están ahí midiendo y tomando datos cada hora, nosotros tenemos que meternos en el río. Sí, si nosotros no nos metemos en el río a tomar una serie de valores de caudal de ese río directo, que no os voy a explicar ahora todo con detalle, cuando vayáis creciendo podéis aprender más cosas. Ahora de momento os vais a quedar con una cosa muy importante en vuestras cabezas, esas tan despiertas que tenéis. Mirad, esas ondas, esos aparatos de medida nos van a ir dando información cada hora, pero al meternos nosotros en el río es fundamental para, con este maletín, ¿os acordáis que yo era matemática, no? Y que tenía una caja de herramientas, pues con la combinación de esas medidas que nosotros hacemos en el río y esa caja de herramientas matemáticas y la información que nos está dando el equipo en el río, vamos a saber y conocer cada hora cuánto hielo se pierde en ese glaciar. Fijaros, meterse en el río suena como bien, pero os aseguro que en esas zonas polares no apetece nada meterse en esos ríos. Fijaros, ¿os acordáis, no? Que os decíamos que veníamos a este glaciar porque conocía a Adolfo justamente eso, que el río pasaba por ese cañón. Y cuando habíamos desembarcado, él dudó si era el glaciar o no porque había visto un río muy grande. Y os acordáis también que traíamos en esta expedición 200 kilos de equipaje. Pues cuando estamos preparando todo ese equipo, si puedes quitar 10 kilos, los quitas, porque mover 200 kilos de equipaje contigo, 2 personas, es mucho. Y como yo no conocía el glaciar, estaba preparando el material de meterme en el río y le pregunté a Adolfo, ¿aquel río es grande? ¿Tengo que llevar las botas de aforo? Y me dijo, no, ¿qué va? Si es un riachuelillo así, pequeñito. Fíjate que cuando íbamos a fregar los cacharros después de comer, a veces no teníamos agua y teníamos que fundir nieve. Entonces yo dije, botas de aforo, fuera, no las llevo. Bueno, y entonces, ¿sabéis qué pasó? Pues eso, que llegamos, nos encontramos con ese riachuelo, una expedición de 3 meses, todo el esfuerzo nuestro y todo el esfuerzo económico que hay tras ello, y para completar la expedición hemos dicho que estaban las ondas que medían, mi caja de herramientas de las matemáticas y había que meterse en el río. Entonces, ¿qué tocó? Meterme en el río. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Remangarme los pantalones de campo de intemperie, que solo tenía unos porque eran también muy caros y no podía tener más, y al río. ¿Sabéis qué temperatura tiene el agua que sale de los glaciares? No llega a 1 grado de temperatura, no, es 0,5, 0,6, es decir, un poquito más cálido que los cubitos de hielo que tenéis en la nevera. Con las piernas metidas, ¿sabéis cuánto tiempo duraba cada vez que tenía que hacer una medición? Casi 1 hora. Me quedaban los pies congelados. ¡Qué frío! ¿Te acuerdas, Adolfo? ¡Qué horror! Sí. Salía y los tenía inmóviles, no podía andar casi. Pero bueno, como el entorno es tan bonito en aquella zona, iba dando paseos por allí hasta que poco a poco recobraban otra vez la vida, mis piececitos. Pero en cuanto estaban bien, ¿sabéis qué pasaba? Que tocaba otra vez meterse en el río a forar. Pero ese no era el momento peor. El momento peor, y lo recuerdo porque claro, como fueron un montón de ellos, era cuando te acostabas por fin, esas horas de dormida que hacíamos bajo la luz del sol, ¿no? Recordamos todos. Después de estar a lo mejor 72 horas trabajando y te metías en el saco, entras en la tienda de campaña que es tu hogar, te metes en el saco de dormir que es lo que te va a dar el calor, estás recuperando ya de todos esos aforos, de todas esas entradas en el río, del frío, del cansancio,
y de repente te suena el despertador, porque poníamos el despertador cada ciertas horas para ir a comprobar el nivel del río. ¿Por qué? Porque esas mediciones teníamos que hacerlas a diferentes valores del nivel del río. Sales, te vistes, sales del saco de la tienda de campaña, vas a mirar y según vas andando, fijaros cómo engaña la mente. Por un lado mi mente decía, ay, estaría bien que tuviéramos otro nivel y pudiéramos hacer otro aforo, porque así con mis herramientas matemáticas puedo trabajar mejor. Y por otro lado decía, ay, ojalá que no tengamos un nivel para poder medir, me apetece volver otra vez a meterme en el saco calentita. Pero bueno, es lo que había. ¿Y qué tocaba? Pues muchas veces tocaba salir y a mitad del sueño ponerse otra vez los pantalones remangados, meterse en el río y a medir. Preparados para esas medidas en el río en nuestra primera expedición en Svalbard. Inventamos la técnica de los pantalones remangados, pero salvamos la expedición con todo su trabajo y un trabajo muy bien hecho. Esa sonrisa, por supuesto, era solo para la fotografía. Y recordad que ese trabajo en el río es muy importante, porque después, junto con mi caja de herramientas de las matemáticas, vamos a poder interpretar todos los datos medidos por los equipos. Esta es alguna de las fotografías de otras de las estaciones que tenemos. Ya veis, un trabajo fundamental en todas las estaciones de Glagma, esa medición en los ríos. Con más agua, con menos agua, pero hay que ir completando diferentes valores. Hay que tener paciencia y ir midiendo para diferentes valores de nivel del río. De esa manera completaremos la curva matemática con la que más adelante vamos a trabajar. Es muy importante que entendáis que en esas zonas polares tenemos estaciones, lo mismo que aquí tenemos primavera, verano, otoño, invierno, lo que pasa que allí no están tan diferenciadas. Prácticamente tenemos un verano y un invierno. ¿Os acordáis, no? De 6 meses de día y 6 meses de noche. Es lo que marca allí realmente el tiempo. Y según el trabajo que tengamos que hacer en el glaciar o en el río o en la estación, vamos en una estación o en otra estación, seleccionamos un poco. Por ejemplo, en el momento de instalar la estación, como nos tenemos que meter en el cañón, en el río lo bueno es que lleve poco agua para poder dejar la sonda bien fija y bien instalada. Cuando queremos hacer esas mediciones en el río es importante buscar épocas en las cuales el nivel, como decíamos que nos interesaba, que varíe lo más posible en menos tiempo. Y a nosotros nos gusta conocer los lugares en las diferentes épocas, porque luego como nosotros no estamos allí y vamos a sacar los datos y tenemos que interpretar esos datos, cuanto más sepamos de cómo es el entorno que tienen, mejor vamos a hacer una interpretación de los datos. Bueno, nos vamos allí una primavera, abril. Fijaros qué primavera, 37 grados bajo cero. Y estaba todo completamente cubierto de nieve. Pero la nieve a esa temperatura era hielo, hielo duro. Y sabéis, cuando sopla viento, sabéis que se siente más frío, ¿no? Es lo que se llama la sensación térmica. Fijaros, con esos 37 grados bajo cero, soplaba el viento y la sensación térmica que teníamos era de casi 50 grados bajo cero, helador del todo. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que no veíamos la sonda, no veíamos el lector que habíamos dejado en la superficie del cañón, estaba todo completamente de nieve helada. De hecho, no sabíamos que había un cañón si no lo hubiéramos visto en verano. Bueno, pues nada, cogemos el GPS, habíamos marcado el punto donde habíamos hecho la instalación y nos ponemos a quitar esa nieve helada.
complicadísimo, porque era dura, de verdad. Pero sabéis que con esas temperaturas tan bajas fuera, apetecía agarrar la pala y estar ahí quitando la nieve. Encontramos nuestro equipo, como no puede ser de otra manera, cuando algo te lo propones, lo consigues. Pero fijaros qué diferencia del verano a la primavera. Hay que encontrar la sonda, mejor dicho, el lector, en la superficie del cañón. Fijaros, qué inmensidad de blancura. No se nota ni el cañón y estamos al lado. Está todo cubierto de nieve helada, muy dura. Pero un buen trabajo llega al resultado. Conseguimos encontrar el lector. Esto no es abajo del cañón, es arriba en la superficie. Fijaros qué cantidad de nieve. Y en otra ocasión fuimos en junio, al principio del verano. ¿Qué nos encontramos? Bien, toda esa nieve y ese hielo de la superficie fuera del glaciar, en esa zona de Sandur y de tundra, había ya desaparecido. Pero nuestro cañón, como quedaba ahí encajonado y son 10 metros de altura, la nieve y el hielo que habían caído ahí permanecía todavía. Entonces veíamos cómo el río empezaba a circular bajo ese hielo, pero en las paredes del cañón sujeto quedaba el hielo. Cuando se iba deshelando ya por la temperatura, iban pasando las semanas, menos mal que estábamos allí, porque fijaros que el hielo había atrapado ese cable que nos conecta la sonda que queda instalada en el lecho del río y la que va al lector en la parte del exterior. Nos había atrapado como una mordaza nuestro cable y según se iba desprendiendo el hielo del cañón adelante, nos lo llevaba. Si no hubiéramos estado allí y lo hubiéramos visto, nos hubiera arrancado la sonda. ¿Qué hicimos? Con agua, calentamos agua y fundimos el hielo para liberar el cable. Es muy importante observar la naturaleza, mucho. El cañón completamente lleno de nieve helada, dura, pero como el hielo más duro que hayáis podido tocar nunca. Y nuestro cable que va desde la sonda instalada en el lecho del río hasta la superficie donde el lector, ahí había quedado completamente atrapada. No habíamos fijado del todo el cable en la pared en esa primera instalación y por eso nos pasó esto. Pero con ese agua caliente y maña logramos liberarlo y salvar la estación. Además, nos valió de aprendizaje, porque aprendimos que ese cable tenía que quedar completamente fijo en la estación, como habéis visto en la instalación que hicimos anteriormente. Y ya en esta segunda ocasión me traje las botas para meterme en el río. De la misma manera que habéis visto más o menos cómo es el trabajo en este glaciar, lo que hemos tenido que realizar desde el principio, desde conocer dónde medir, hacer la instalación, las mediciones, así hemos estado generando en GLACMA lo que llamamos las 8 estaciones de GLACMA, 4 en el hemisferio norte, en el polo norte y otras 4 en el polo sur. Y todas ahora, como ya sabéis, cada hora están guardándonos información, guardándonos esos secretos de los glaciares. ¿Cuánto es el deshielo que está teniendo cada glaciar? Un trabajo continuo durante 20 años, pero recordad que lo que no se mide no se conoce. Claro. Bueno, vamos a contarles algo de otro rito. Vale, pues organizamos... ya sé a dónde vamos a ir. El próximo día os lo contamos. En el globo terráqueo podéis ver las estaciones de GLACMA.
Estas son las que tenemos en el hemisferio norte, en el Ártico, espaciadas en diferentes puntos para poder hacer una buena medición. Y nos vamos al sur con las estaciones de la Antártida y además en las Patagonias chilena y argentina. Ahora, con varias fotografías vais a poder ver algunas de estas estaciones y nuestros trabajos en ellas. Espero que hayáis aprendido más de las estaciones de Glagman. ¡Hasta la próxima semana, expedicionarios!